terminamos de ver el Maximato. Y a partir de aquí ya son los últimos temas. Es prácticamente toda la era del PRI. Obviamente el PRI, en ese entonces PNR, va a cambiar otra vez de nombre una vez más antes de ser el PRI como lo conocemos hoy, pero se considera PRI desde el momento en que se une todos los movimientos de la revolución y se vuelve el partido dominante por excelencia. Sin embargo, como vi en la guía y en los exámenes varias preguntas de este periodo de los años 30 hasta el presente, sobre todo el tema del Tratado de Libre Comercio, seguramente van a venir varias o unas cuantas preguntas de esto. Entonces, como en la colonia y el porfiriato, voy a leer de la guía. Pero bueno, antes que nada, y un dato que no se me vaya a pasar. Cuando estaba empezando el Maximato, en 1929, la UNAM queda establecida como lo que es hoy día, ¿no? Ya habíamos dicho que antes, durante el principio de la Revolución Mexicana, estaba ya establecida la Universidad Nacional de México, pero en 1929, durante el Maximato, fue que se le dio la autonomía, se volvió Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué significa? Que el gobierno no controla esta institución educativa a pesar de ser pública. Tiene su propio reglamento, el gobierno le da dinero para que se mantenga, pero el gobierno no tiene nada que ver con ella. La gobierna, por así decirlo, un rector cada cierto tiempo. Pero bueno, ¿qué pasó después de que acaba el Maximato? El último de los presidentes del Maximato fue Abelardo L. Rodríguez. Aquí hay una imagen del muchacho. Durante su sexenio se cambió la duración de los periodos presidenciales. Ya vimos que la Revolución Mexicana nos legó el de que los presidentes no se puedan reelegir, pero desde el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, hasta tiempos del Maximato, los presidentes se supone que nada más debían durar 4 años, aunque muchos se reeligieron. Porfirio Díaz duró más de 30, etcétera, etcétera, pero fue a fines del Maximato cuando se reformaron las cosas. El PNR ya dominaba la situación y dijo, para que nos alcance el tiempo para seguir nuestros proyectos, ahora los presidentes de México van a durar 6 años en el poder, como hasta el día de hoy los presidentes duran 6 años sin posibilidad de reelegirse. Eso se llama el plan sexenal. El plan sexenal. ¿En qué consiste? El objeto del plan es que fuera llevado a la práctica por su candidato a la presidencia. ¿De quién? El candidato del PNR. El periodo constitucional, o sea, el periodo de presidencia de Abelardo Rodríguez fue del 3 de septiembre de 1932 al 1 de diciembre de 1934. Amplió el periodo presidencial a 6 años. Estabilizó la moneda y además dio inicio al auge comercial e industrial, cosa que no se pudo antes porque estaba la revolución. Lo único importante que tuvo su administración fue la elaboración de este plan sexenal por el PNR en 1933. Y los principales aspectos o problemas que pretendían resolver con el plan de 6 años, el plan sexenal, fueron el problema agrario, o sea, del campo, y educativo. La creciente penetración extranjera, porque un montón de gente venía a vivir para acá, y obviamente si no puedes con tu propia población, pues cómo le haces con los extranjeros. Es de lo que se quejan los estadounidenses, ¿no? El cual queda, también trata de resolver el plan sexenal la devolución de los recursos naturales
que estaban en manos extranjeras, que Álvaro Obregón les dio, a pesar de que en la Constitución decía que la tierra es de aquí, de México, ¿no? Una de las características del plan sexenal es el nacionalismo. O sea, tratan de exaltar la cultura e identidad del mexicano. Se empiezan a celebrar las fiestas patrias, empezamos a ver como héroes a Hidalgo, etcétera, etcétera. Inclusive a los de la revolución, que recién habían pasado todo eso, ya empezamos a tener culturalmente quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, etcétera, etcétera. El nacionalismo queda demostrado con la expropiación petrolera y la nacionalización de los ferrocarriles, además de otras acciones encaminadas al rescate de los recursos naturales, porque recordamos que desde tiempo de Porfirio Díaz se estuvo dando los espacios de los yacimientos de petróleo a compañías inglesas, francesas, alemanas y estadounidenses sobre todo, de tal manera que los intereses del petróleo de Estados Unidos estaban tan arraigadas en México que Estados Unidos metió la mano para quitar y poner presidentes como a Victoriano Huerta. Pero bueno, el PNR designó como candidato a la presidencia al general Lázaro Cárdenas, quien fue proclamado candidato triunfador en el año de 1934. Ya dijimos que Lázaro Cárdenas se zafó de las manos de Plutarco Elías Calles. Era general porque peleó en el ejército de Obregón durante la Revolución. Nacido en Michoacán, se le recuerda mucho a Lázaro Cárdenas, el del bigotito, porque él expropió el petróleo, o sea, mandó que por ley el petróleo fuera de la nación y creó a Pemex. Pero bueno, de ahí viene el cardenismo. Se le llama cardenismo una extraña lapso de tiempo en la historia de México, en la cual gobernó Lázaro Cárdenas. Ya no, porque Lázaro Cárdenas no llevaba el mismo rumbo de gobierno que Plutarco Elías Calles y todos sus presidentes que puso del PNR. Inclusive le cambió el nombre al partido. ¿Por qué? Porque Lázaro Cárdenas tenía una ideología socialista, cosa que su sucesor quitó. Pero mientras Lázaro Cárdenas era el presidente, después inclusive del himno nacional en las escuelas todos los lunes se tocaba el himno a la internacional, que es el himno de los socialistas. Los países socialistas como la Unión Soviética, Corea del Norte y la China republicana popular, es un sistema de gobierno donde la moneda no existe, se supone que las clases sociales tampoco, y trata de competir en contra del capitalismo. Pero no se hizo México socialista. Sin embargo, algunos programas de ayuda, como lo que eventualmente fundarían otros presidentes, ¿no? Como el seguro social, la educación gratuita y todo eso, se consideran socialistas, ¿no? Pero bueno, el cardenismo. Dos generales buscaron abiertamente la candidatura de la presidencia con el apoyo del Partido Nacional Revolucionario, el PRR. Lázaro Cárdenas y Manuel Pérez Treviño. Finalmente, Calles se inclinó por Cárdenas, quien de inmediato inició una intensa campaña presidencial por todo el país, a pesar de no tener realmente un contrincante, porque pues, igual que, o sea, pues, el partido oficial elige, ¿no? Bueno, la plataforma política de la campaña fue el Plan Sexenal, el documento elaborado a instancias de Calles. O sea, él no se hizo sin la aprobación de Calles, a pesar de que él todavía se supone que era el jefe máximo, cuyo texto ya no fue enteramente controlado por él. Fue cuando se le empezó a salir de las manos Lázaro Cárdenas y por tanto ya no se acabó el maximato, se acabó la influencia de Calles, ¿no? El documento contiene una serie de principios nacionalistas: la nacionalización de los recursos naturales, agraristas, o sea, del campo, acelerar las reformas agrarias, lo del artículo 27, y obreristas, lo del artículo 123, apoyo a la sindicalización, o sea, a que los obreros se juntaran en grupos para defender sus derechos con respecto al patrón. Eso es
la sindicalización, o es lo que hace un sindicato. Además de sostener que la educación impartida por el Estado, o sea por el gobierno, debería tener un carácter socialista. Cárdenas efectuó una gira por todo el país para dar a conocer cuáles eran los propósitos que lo inspiraban. Declaró que existían regiones enteras en las que sus habitantes vivían ajenas a toda civilización material y espiritual, hundidos en la ignorancia y la pobreza más absoluta, cosa que a veces, inclusive en este mundo globalizado, puede pasar en nuestro México. Pero bueno, como ya vemos, General Lázaro Cárdenas, nuevamente pongo su foto, fue sumamente popular y todavía es sumamente popular, de tal manera que inclusive hay una estación de metro y de varias calles con su nombre. Se le recuerda mucho, ¿no? Pero bueno, Cárdenas subió a la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1934 y la entregó a su sucesor el 30 de noviembre de 1940. Ya había empezado la Segunda Guerra Mundial cuando él terminó su presidencia. Se le consideraba como uno de tantos mandatarios elevados al puesto supremo por la voluntad de Calles, a quienes manejaba a su arbitrio. O sea, pensaban que también Lázaro Cárdenas iba a ser otro títere de Calles, como los anteriores, pero no fue así. En el gobierno de Cárdenas empezó a poner en práctica el plan sexenal, o sea que el presidente durara 6 años, y a dar apoyo abierto a los sindicatos. Hubo más de 1000 huelgas en los primeros 6 meses del periodo de Lázaro Cárdenas. Algunos de los que tenían intereses que defender buscaban la protección de Calles, no de Cárdenas, de Calles. A mediados de 1935, un año después de ser presidente, el presidente Cárdenas pidió la renuncia de todo el gabinete. Fue ahí cuando se rebeló contra la autoridad de Calles, que gobernaba el partido, ¿no? Y al nombrar sus sustitutos, eliminó al callismo, o sea, la influencia de Calles, de tan estratégica posición. Al mismo tiempo, pidió a todos los jefes de operaciones militares, o sea, todos los generales, que decidieran sin vacilación con quién iban a estar: con el presidente de la República, que era el designado por la Constitución, o con el jefe máximo, que en este caso era Calles. Los generales dieron su apoyo incondicional a Cárdenas, logrando el primer golpe político, no militar, político. Aquí ya se acabaron las guerras. Cárdenas manejó la situación para que fuesen expulsados los integrantes de la Cámara Legislativa y los gobernadores callistas, con los mandos militares y con la dirección del PNR. Se procedió enseguida a la expulsión de Plutarco Elías Calles el día 10 de abril de 1936, tras haber sido acusado de acopio de armas, o sea, de juntar armas de manera ilegal, y Calles fue forzado a vivir en el exilio en San Diego, California, en Estados Unidos. Ya sin tutelas, o sea, ya sin que ya tuviera alguna otra oposición en el gobierno, Lázaro Cárdenas tomó el control directo del partido oficial, o sea, del PNR, del Congreso y del Poder Judicial, y subordinó a los gobernadores, o sea, los tomó y, o sea, ya mando yo a todos los gobernadores, ya no manda Calles. Estas nuevas circunstancias permitieron acelerar la formación del llamado cardenismo, es decir, de una política de masas, encaminada a darle una base social sin precedentes al régimen surgido de la Revolución de 1910. El primer paso de esta política de masas consistió en solidificar la alianza entre el presidente y lo que ya estaba organizado a nivel nacional. ¿Qué es esto? El movimiento obrero. O sea, Cárdenas se preocupó por quedar bien con los trabajadores, de tal manera que hubiera buenas relaciones y que no hubieran críticas entre el presidente y los obreros, los trabajadores de las fábricas, de tal manera que, teniendo el apoyo de ellos, se podían realizar los planes que tenía la presidencia para